La vida después de la muerte, capítulo 416, escuela en sesión. Eleanor Lewin. Esto sería mucho más fácil si solo voláramos, dijo Mika de mal humor mientras se limpiaba una gota de lodo negruzco verdoso de su rostro, todo lo que quedaba de otra bestia que nos había atacado. No puedes simplemente pasar por alto los rigores de las Relictombs, señaló Lyra, sonando exactamente como un maestro de escuela. El punto es ascender a través de ellos, venciendo sus desafíos, no eludiéndolos. De lo contrario, no ganas nada. Además, volar requiere mucho maná y tendrás que aprender a conservar tu fuerza. Oh, lo siento, se burló Mika. No me di cuenta de que esto era un viaje de un día a la escuela chiflada. Algo se desplomó en el lodo a nuestra derecha, y mi cabeza se movió nerviosamente en esa dirección. La luz en la zona era difusa y nebulosa, lo que dificultaba la visibilidad. La oscuridad verde ocultaba las paredes y el techo distantes, dando la incómoda impresión de que el lugar se prolongara por los siglos de los siglos. También se tragó el sonido, lo que me dificultaba saber si venía de nuestro lado o de la mitad de la zona. Sin embargo, el olor era lo peor. Como huevos podridos hirviendo sobre estiércol mohoso y animales en descomposición, esta podría ser la primera vez que no aprecio tener tus sentidos mejorados, grandote, murmuré, palmeando a Bo en la espalda. Retumbó de vuelta, asintiendo. Mi vínculo con Bo me convertía en el mejor explorador y vigía, así que me senté encima de él y observé señales de geysers explotando o sanguijuelas terroríficas, un nombre que me inventé, atacando desde debajo de las piscinas ácidas, mientras también escaneaba el horizonte en busca de cualquier señal de salida. No necesitaría conservar maná si Arthur nos mostrara el camino a través de este lugar, continuó Mika, sus nudillos crujían audiblemente alrededor del mango de su martillo. Piensa en ello como tu primera prueba, respondió Arthur sin humor. Al ver un tenue resplandor a través de la penumbra, se lo señalé a los demás. Creo que esa cosa brillante de allí podría ser un portal. Mika flotó del suelo y entrecerró los ojos en esa dirección. Mika no, yo no veo nada. Regis se rió divertido. Entonces eso significa que tomamos la decisión correcta al hacer Eagle mira aquí a nuestro explorador. Oh, Lyra. Estallé, al ver una bola carmesí de baba que resumaba por la parte trasera de su bota. Su cabeza giró bruscamente y rápidamente siguió la línea de mi mirada con los ojos muy abiertos hasta la babosa de sangre. Su mano cortó hacia abajo y una cuchilla de viento cortó la cosa fuera de ella. Con un fuerte pisotón, lo aplastó. Un círculo de sangre salpicó alrededor de su pie como un halo sangriento. Todos ustedes se están distrayendo, dijo Arthur, con los brazos cruzados y una ceja levantada en señal de juicio. Enfocar. Lyra asintió profundamente, casi como un arco superficial. Por supuesto, regente de Iwin. Estás en lo correcto. Durante un ascenso, siempre se debe otorgar autoridad de liderazgo a un miembro del equipo, incluso entre grupos recién formados. Yo sugeriría, Mika se burló por centésima vez y se giró hacia Lyra, pero, antes de que pudiera hablar, un enorme tentáculo salió de la piscina de ácido sobre la que flotaba. Jadeé y luché con mi arco mientras se envolvía alrededor de su pierna. Oh, Procairais, aléjate de mí. Espetó, balanceando su martillo conjurado en el apéndice viscoso. En lugar de estallar, el tentáculo pareció estirarse, absorbiendo el impacto. A medida que se estiraba, se derretía y se deshacía en hebras pegajosas que obviamente desafiaban las leyes normales de la naturaleza, luego se solidificó nuevamente en un bucle alrededor del martillo, atrapándolo mientras aún sostenía a Mika. Zarcillos de humo se elevaban desde donde quiera que el tentáculo ácido la tocara. Tiré de la cuerda de mi arco y el maná se formó en un rayo de luz blanco contra la cuerda. Con el sonido de la liberación, la flecha dibujó una línea brillante a través del aire turbio y golpeó el tentáculo con un golpe húmedo.
Mika tiró del tentáculo, intentando volar hacia arriba y romper su agarre, pero de alguna manera resistió incluso la fuerza de una lanza. Los picos de piedra surgieron de debajo de la superficie del agua, cada uno apuntando en una dirección ligeramente diferente, muchos perforando el tentáculo que no parecía del todo real, pero aún así se aferró a ella. El aire comenzó a vibrar. El ruido que esto hizo fue tan bajo que dudé que alguien más que yo pudiera escucharlo. Por un segundo, me pregunté qué tipo de nueva monstruosidad nos estaba atacando, pero luego sentí que el maná salía de Lira y entraba en el tentáculo. Contuve la respiración por un segundo mientras esperaba que sucediera algo, luego el tentáculo estalló en una lluvia de gotas de mocos reptantes como la tinta. Bo se tambaleó debajo de mí, esquivando una salpicadura del material. Asqueroso, dijo Mika, temblando como un perro mojado mientras se sacudía la baba silbante y los pedazos de tentáculo de ella. ¿Ves, Lanza? Lira dijo con una sonrisa mal reprimida. Todo se reduce al conocimiento y su capacidad para actuar sobre dicho conocimiento sin entrar en pánico. Pude salvarte porque, no estaba entrando en pánico. Mika prácticamente gritó, seguido rápidamente por... ¿Y no me salvaste? Salté tan fuerte que casi me caigo de la espalda de Bo cuando un destello de luz violeta repentinamente llenó la zona, acompañado por el rugido de una hoguera. Aparté la mirada, pero no lo suficientemente rápido, y de repente me encontré parpadeando rápidamente mientras las lágrimas asomaban a mis ojos escocidos. Bo refunfuñó, retrocedió alejándose de la luz y chocando con Regis, que había estado caminando justo detrás y junto a nosotros. El enorme lobo de sombra fue derribado de lado, deslizándose por el borde del borde elevado de tierra que habíamos estado siguiendo hasta que sus patas golpearon el pegote ardiente que llenaba la piscina. Me volví a tiempo para ver docenas de fragmentos de tentáculos retorcidos que explotaban y se disolvían en el charco ácido, lejos de Lira por el estallido etérico de Arthur. Lo siento. Dije inmediatamente, las palabras dirigidas a algún lugar entre las maldiciones de Regis y el ceño fruncido de Arthur. Debería haber visto que esos pedazos todavía se estaban moviendo y vivos. Regis refunfuñaba mientras se arrastraba cuesta arriba, con las patas chisporroteando. ¡Qué grupo total! Arthur lanzó una mirada en su dirección y las fauces del lobo de sombra se cerraron de golpe. Bo emitió un gruñido silencioso y Regis negó con la cabeza en respuesta. Yo sé, ¿verdad? Mika ya había aterrizado de nuevo en el suelo, y tanto ella como Lira miraban a Arthur con timidez. Por alguna razón, Ellie es la que se disculpa a pesar de que en realidad está haciendo la tarea que se le ha encomendado, dijo Arthur enfáticamente. Se pasó los dedos por el pelo y suspiró. Lira, has estado en las Relictombs antes, pero nunca conmigo. Y Mika, estás acostumbrada a Beast Glades, donde no hay mucho que no puedas manejar. Este lugar es diferente. La fuerza de los monstruos crece con la gente dentro, y todo este lugar se ha adaptado a mi presencia. No puedes confiar solo en la fuerza bruta para superar cada encuentro. Tienes que ser estratégico, pelear inteligentemente. Las Relictombs están diseñadas para ponerte a prueba, o matarte. Mika levantó la barbilla y se encontró con los ojos de mi hermano sin pestañear. No tengo miedo de nada que este lugar pueda arrojarme. Lira se burló, pero se interrumpió ante una mirada de advertencia de mi hermano. Pero eso es parte del problema. No tienes idea de lo que este lugar puede hacer y necesito que entiendas por qué estás aquí. Ellie viaja conmigo para que pueda practicar su nueva habilidad, y Lira necesita estar cerca de mí porque no puedo confiar en dejar a alguien tan poderosa como ella encerrada en ningún lado. Gracias por ese voto de confianza, dijo. Dijo en voz baja, y entonces necesito que los vigiles a ambos. Las cejas de Mika se elevaron tanto que desaparecieron en la línea de su cabello, y su boca quedó abierta. Parecía raro que al enano Lanza le faltaran palabras, pero yo estaba demasiado tensa para ver el humor en ese momento.
Mientras Arthur hablaba, vi que otra gota de sangre empezaba a subir por la parte posterior de la pierna de Mika. Mika. ¿Tienes un? Agarró el bulto rojo palpitante en una mano, apretó los dientes y apretó. Pulpa carmesí le sumaba entre sus dedos. Entiendo, dijo, arrojando el desastre en el charco de ácido más cercano con un fuerte chapoteo. Muy bien, volvamos a movernos entonces, dijo Arthur, haciendo un gesto a Mika y Lyra para que tomaran la iniciativa. Moviéndose juntos, comenzaron en la dirección que les había indicado. Arthur inmediatamente se iluminó con una tenue luz violeta, su cabello rubio flotando sobre su cabeza. Lo observé con curiosidad. A pesar de que lo había visto varias veces, todavía era un poco espeluznante. Arthur ya se veía tan diferente que antes de desaparecer, y las extrañas lunas solo resaltaban su naturaleza alienígena. Con Realmeart activo, su cabeza se movía de un lado a otro y de arriba a abajo, escaneando nuestro entorno. Cuando pasamos por la piscina, algo extraño me distrajo. Mi flecha, la que le había disparado al tentáculo que agarraba a Mika, estaba flotando en la superficie del ácido. Al sentir que mi atención cambiaba, se detuvo y dejó escapar un gruñido. ¿Qué pasa? Regis preguntó, mirando fijamente a la piscina, tal vez esperando que alguna otra manifestación monstruosa salte hacia nosotros. Nada, es solo, mentalmente, alcancé la flecha. Podía sentirlo, sentir el maná aún compactado en esa forma. Mis insignias hormiguearon, y me di cuenta de que la flecha todavía estaba atada a mí por la forma de hechizo. Solté esa atadura a propósito, y la flecha se disolvió, el maná se dispersó. Eso es raro. Bo se quejó, informándome que los demás se habían adelantado. Adelante, ponte al día, dije, pero mis pensamientos se quedaron con la flecha. Siempre había tenido talento para moldear mi maná puro y sin elementos en formas fuera de mi cuerpo. Aunque no lo hacía a menudo, practicar formas con Arthur realmente me había ayudado a ampliar el alcance y la potencia de mis flechas. Y Ellen me había enseñado cómo disparar una flecha de maná que formaba un escudo protector alrededor del objetivo en lugar de dañarlo. Pero todas las habilidades que había aprendido requerían que me concentrara y siguiera canalizando maná, de lo contrario, el efecto terminaría. Tendiendo mi mano, me imaginé una pelota. Mientras el maná fluía de mi centro a mi palma, apareció la bola, formada por maná blanco brillante. Lancé la pelota a un lado, donde salpicó en una de las piscinas. Se balanceó hacia arriba y hacia abajo por un momento, luego fue apartada cuando un tentáculo se deslizó por la superficie del ácido. No perturbes las piscinas, dijo Arthur por encima del hombro, su voz vibrando con la energía canalizada por Realmeart. Lo siento, dije de inmediato, mordiéndome el labio. En mis manos, conjuré otra bola, desviando mi atención de la primera, pero tuve cuidado de no descartar activamente la conexión innata que mis insignias mantenían con ella. A pesar de que mi atención estaba en la pelota en mis manos, aún podía sentir la otra flotando en el ácido. En algún lugar más adelante, Lyra gritó y Mika derribó una sanguijuela del terror con su enorme martillo. Descartando la esfera en mis manos, giré sobre Bo para ver mejor la otra bola, que ahora estaba a unos 15 metros detrás de mí. La extracción de mi maná apenas se notaba, pero la forma no parecía verse afectada por mi falta de concentración. Curioso, intenté manipular la estructura física de la esfera. El maná implosionó, causando un estallido de energía que envió ácido rociando el aire como un geyser en miniatura. Me di la vuelta, mi mirada saltando culpablemente hacia Arthur, pero él desestimó el ruido después de una mirada superficial, aparentemente confundiéndolo con uno de los muchos géiseres naturales que estallaban constantemente. Eso estuvo muy bien, dijo Regis, acercándose para caminar junto a Bo mientras el camino se ensanchaba brevemente. Estabas usando tu forma de hechizo, ¿verdad? Sí, dije, sintiéndome incómoda.
Sin embargo, no estoy muy seguro de lo que está haciendo, o de lo que estoy haciendo con él. El olor a huevo podrido se intensificó, atrayendo mi atención hacia las pequeñas burbujas que se formaban en la superficie de la piscina junto a nosotros. A nuestra izquierda. Un muro de tierra brotó del suelo, curvándose sobre nosotros como un medio arco, y escuché el rocío de agua fangosa al otro lado. Gracias, disparó Mika por encima del hombro. Inténtalo de nuevo, sugirió Regis después de que el ruido hubiera pasado. Pensé en lo que quería hacer por un momento, luego comencé a darle forma al maná. Cuando estuve lista, lo arrojé al camino detrás de nosotros, pero mantuve mi enfoque activo en él, intentando seguir manipulando la forma para que se moviera con nosotros. Una pequeña mancha con 4 muñones en lugar de patas trotaba rígidamente detrás de Bo y Regis, resplandeciendo de color blanco en la penumbra. Me di la vuelta para no mirar a la figura conjurada y examiné nuestro entorno. Cuando encontré lo que estaba buscando, saqué mi arco, conjuré una flecha y disparé. El rayo blanco de maná golpeó a una babosa de sangre gorda que estaba agazapada al borde del camino, lista para agarrarse a lo primero que se acercara lo suficiente. Buen tiro, dijo Lyra, pateando los restos por la cornisa. Mirando rápidamente detrás de mí, vi que la mancha de 4 patas había dejado de moverse. Todavía estaba allí, congelado con sus patas rechonchas levantadas como si estuviera a punto de dar un paso, pero ya no nos seguía. Traté de hacer que se moviera de nuevo, pero al igual que la esfera en la piscina, estalló, creando una nova de maná que se expandió varios pies antes de disiparse. El maná mantiene su forma después de que dejo de concentrarme en él, pero parece que no puedo volver a conectarme con él. Cuando trato de cambiar la forma de nuevo, colapsa, le dije a Regis, feliz de tener a alguien con quien compartir mis ideas. ¿Se derrumba, o explota?, replicó Regis, dándome una sonrisa lobuna. Tal vez es solo porque soy un arma que camina y habla, pero me pregunto, ¿puedes hacer que algo estalle con más energía que eso? Quizás si compactas una mayor cantidad de maná en la forma. O falsificarlo con la intención de que, ya sabes, haga boom. Me reí por la emoción en su tono, pero me quedé callada cuando Arthur ladeó la cabeza, girando su oreja hacia mí. ¿Es ahora realmente el mejor momento para jugar con tu poder? Me pregunté con la voz de Arthur. ¿Qué pasa si dibujo un montón más de esos monstruos? ¿O algo sale mal, como dijo Lyra, y entró en reacción? Mientras consideraba esto, noté que el brillo dorado que emanaba de la parte baja de la espalda de Arthur brillaba más. ¿Qué está haciendo? Pregunté en voz alta, principalmente para mí. Meditando, respondió Regis. Ha estado enfocado en Dikaten, y últimamente no ha hecho mucho esfuerzo para seguir mejorando. Esta no es solo una oportunidad para que tú y el enano loco se entrenen. También es suyo. Apreté la mandíbula. Eso tenía sentido. Y si incluso mi invencible hermano asesino de dioses estaba haciendo lo que podía para entrenar y volverse más fuerte, yo también tenía que hacerlo. No me preocupé mucho por la forma física, solo di forma al maná en una especie de disco rugoso, plano y muy denso. Cuando estuve satisfecho, arrojé el disco detrás de nosotros. Aterrizó en la tierra dura con un ruido sordo silencioso. Dentro de mi cabeza, desconecté mi enfoque del maná pero dejé intacta la atadura con mis insignias. Esta vez, esperé hasta que estuvimos a casi 30 metros de distancia. Había una sensación de dolor sordo proveniente de la forma de hechizo para entonces. Me estaba acercando al rango exterior de la correa. Es bueno saberlo. En lugar de solo tratar de cambiar la forma del maná, específicamente intenté forzar el maná hacia afuera, imaginándolo como una explosión violenta, un gran estruendo sacudió el suelo y desgarró el borde elevado de tierra firme, derrumbándolo en los charcos de ácido a ambos lados. 3 geysers estallaron uno tras otro, provocados por la explosión, y varias sanguijuelas terroríficas y enormes tentáculos brotaron del ácido para deslizarse hacia los restos. ¿Qué fue eso?
Preguntó Mika, volando sobre nosotros y flotando entre mí y el lugar de la explosión. Lo siento. Chillé, mi corazón revoloteando en mi pecho. No pensé que sería tan presa del pánico, señalé a Regis. Fue su idea. El lobo de la sombra ladró una risa alegre y maníaca. Diablos, sí lo fue. Arthur estaba a mi lado, con una mano apoyada en Bo. Había dejado de canalizar sus runas divinas y la luz alienígena que lo había infundido se había ido. ¿Tú hiciste eso? Preguntó, sus penetrantes ojos dorados recorriendo el trozo de camino colapsado. ¿Cómo? Un poco vacilante, le expliqué lo que había notado sobre la flecha y los descubrimientos que habían surgido a partir de esa observación. Mientras hablaba, Arthur volvió a activar Realmeart. Crea algo, sugirió, mirándome cuidadosamente. Formé otra bola, pero me detuve antes de hacer algo con ella. Inclinando mi cabeza ligeramente hacia un lado, escuché. ¿Alguien más siente eso? De repente, el suelo donde se había disparado mi mina de maná se desgarró, agitándose como si estuviera siendo invadido por tiburones de arena de Darvish. El puñado de sanguijuelas del terror que seguían dando vueltas por el lugar desaparecieron en el suelo, donde sus cuerpos fueron pulverizados por algo que aún no podía ver. Lyra corrió al lado de Mika, entre el ruido cacofónico y yo. Regis avanzó con ellos, pero se detuvo, le lanzó a Arthur una mirada inquisitiva y luego se encogió de hombros con impotencia. Cuando el suelo cedió, algo comenzó a emerger debajo de él. Un cuerpo parecido a un gusano se elevó más y más, ríos de ácido fangoso corrían por su brillante caparazón carmesí. Era tan alto como un árbol del Sire antes de que dejara de crecer, y tuve que preguntarme cuánto de él todavía estaba escondido bajo la tierra. No tenía cabeza, solo un enorme agujero por boca, lleno de filas y filas de dientes triangulares que giraban dentro del abismo de su boca, como uno de los locos inventos del maestro Gideón. Incluso Mika no tenía nada frívolo que decir mientras todos mirábamos al gigantesco monstruo. Las fauces abiertas se inclinaron hacia nosotros, desatando un rugido tan fuerte que tuve que taparme los oídos con las manos. 3 tentáculos se deslizaron fuera de la boca, cada uno cubierto con docenas de mandíbulas más pequeñas llenas de dientes, como las sanguijuelas del terror. Los tentáculos se balancearon de un lado a otro, cada uno emitiendo un silbido bajo e irritante. Trabajen juntos, dijo Arthur. Ellie, quédate atrás. Regis estará a tu lado. Hagámoslo entonces, dijo Mika. Echó el brazo hacia atrás y lanzó el martillo a una velocidad increíble. Golpeó uno de los tentáculos de la sanguijuela y estalló directamente, solo para girar en el aire y volver a su mano. Tal vez esto no sea tan difícil después de todo, mientras las palabras de Mika se apagaban, el tentáculo cortado, ¿es una lengua? ¿O tal vez una cabeza? Comenzó a crecer de nuevo, su muñón se dividió en 2 en la base y formó cabezas gemelas de tentáculos de sanguijuela. ¡Oh, genial!, murmuró Mika. Como una sola, las 4 cabezas retrocedieron y rociaron chorros de baba ácida verde pantanosa de todas sus bocas. Líneas negras irregulares surcaron el aire con un ruido como de clavos sobre vidrio, protegiéndonos del ataque. Dondequiera que el ácido tocara las líneas negras, chisporroteaba y parecía desmoronarse en sus componentes básicos, el vapor se elevaba y el agua clara caía a medida que el maná se desestabilizaba. Pero todo el ruido también estaba atrayendo otras cosas. Más sanguijuelas del terror y babosas de sangre nadaban a través de los charcos de ácido en nuestra dirección, viniendo de todos lados. Con un grito de batalla, Mika se lanzó por los aires, moviéndose como una ballesta. Giró en el aire, su martillo se llenó de maná mientras aumentaba la atracción de la gravedad sobre él, hasta que chocó con las 2 cabezas de sanguijuela recién crecidas. Estallaron como sacos de mantequilla a medio derretir, rociando ácido en todas direcciones, incluso sobre la propia Mika.
Ella jadeó de dolor, pero no disminuyó la velocidad mientras redirigía su martillo, golpeando una de las dos cabezas restantes. Pero se deslizó lejos del golpe, que falló, mientras que la otra cabeza serpenteaba detrás de ella. Por el rabillo del ojo, vi un corte negro que dividía en dos la cabeza del atacante, de modo que se partió por la mitad, cayendo grotescamente. Pero tenía mi flecha apuntada a una de las sanguijuelas del terror que se dirigía hacia nosotros. Esperando a que saliera del ácido espeso, apunté a una de las muchas bocas y solté. Mi puntería fue precisa, y la flecha se hundió en la carne gomosa y se perdió de vista, pero la sanguijuela siguió acercándose. «Bum», dijo Regis, con un brillo desconcertante en sus ojos. Siguiendo su significado, me concentré en la atadura de maná que me conectaba a la flecha y empujé el maná hacia afuera. Dentro de la sanguijuela del terror, mi flecha estalló con un fuerte golpe debajo. Los costados del monstruo se hincharon con la fuerza, luego colapsaron hacia adentro como un odre de agua desinflado, y cayó de un lado a otro durante un par de segundos antes de detenerse, flotando en la superficie del ácido. Pero todo lo que sentí fue un temor creciente cuando una docena más lo siguió. Hay demasiados. Para agravar esto, el gusano hidra gigante había pasado de 4 cabezas a 7. Mika revoloteaba entre ellos, esquivando el ácido rociado y las bocas abiertas, golpeando en cambio el enorme cuerpo del gusano, pero sus golpes apenas parecían causar daño. Lancé flecha tras flecha, cada una estallando dentro de un cuerpo de sanguijuela terror y deteniéndolo en seco. En el otro lado del camino, Arthur había comenzado a desatar explosiones etéreas para defenderse del enjambre de monstruos de esa dirección. Un grito devolvió mi atención al gusano hidra. Una de las cabezas finalmente atrapó a Mika, varias bocas mordieron sus piernas y su torso. Cuando retiró su martillo para golpearlo, otro se enroscó alrededor de la cabeza del martillo, sujetándolo con fuerza. Lyra cortó su mano en el aire, pero otra cabeza se movió para interceptar el hechizo. El corte negro cortó la cabeza con forma de tentáculo del cuerpo, y dos más crecieron en su lugar. Mi corazón estaba acelerado y podía sentir que el pánico empezaba a nublar mi mente. Tirando de la cuerda de mi arco, conjuré 2 flechas y usé mi dedo índice para separarlas ligeramente, dándoles diferentes ángulos. Concentrándome en mantener ambas flechas por separado, tomé mi tiro. Los brillantes rayos blancos volaron justo dentro de las 2 cabezas recién formadas. Uno se hundió en una boca en el tronco que sostenía a Mika, pero el segundo no dio en el blanco, impactando contra la carne gruesa de la segunda cabeza, que había inmovilizado su martillo. Ambas flechas estallaron en una onda expansiva de maná. La cabeza que mordía a Mika se estremeció y quedó inerte, mientras que la segunda fue sacudida con tanta fuerza que libró su arma. Sin perder tiempo, Mika salió disparada hacia arriba en el aire, solo para ser seguida por varias corrientes arqueadas de baba ácida. Girando, arrojó su martillo hacia abajo. Incluso a 100 pies de distancia, sentí la hinchazón de su gravedad y observé cómo volaba más y más rápido hasta que desapareció en la masa retorcida de cabezas con forma de tentáculos. El suelo tembló cuando el martillo impactó en algún lugar profundo dentro del cuerpo del gusano hidra. Chilló, el zumbido de sus muchas cabezas adquiriendo una resonancia enfermiza a medida que se amplificaba varias veces. Mi estómago se revolvió, y en la distancia sentí que mi cuerpo se tambaleaba sobre la espalda de Bo. Con los ojos desenfocados, observé cómo crecían 2 cabezas más, separándose del tronco de la cabeza inerte que le había disparado para liberar a Mika. Eran tantos que ya no podía contarlos. Lyra giró, enviando una mirada mordaz a Arthur. Su voz era apenas audible por encima de los continuos chillidos. La lección no ayudará a ninguno de nosotros si todos estamos muertos. Esta bestia se corresponde con tu fuerza, no con la nuestra. El suelo volvió a temblar. El gusano hidra se abalanzaba hacia arriba, hacia Mika,
y se hacía más y más alto a medida que sus muchas cabezas se esforzaban por seguirla. Voló hacia arriba hasta que su pequeña forma desapareció en la penumbra y la niebla. La bestia que pisaba sus talones medía 60 pies de alto, luego 80, luego 100, Arthur no respondió, pero algo en su postura cambió, luego desapareció, se desvaneció en un relámpago de amatista. Regis entró en acción al mismo tiempo, sus fauces se abrieron y un fuego púrpura rodó sobre la horda de sanguijuelas del terror que se aproximaba. Todo lo que tocó el fuego se desvaneció, ni siquiera quedaron cenizas. Mi hermano había reaparecido sobre el gusano Hidra, su cuerpo distante envuelto en arcos enroscados de relámpagos púrpura, un rayo de energía violeta pura en su mano. Aunque debería haber estado ayudando a Regis, no podía hacer nada más que mirar, todo mi enfoque en Arthur. Su hoja giró en un arco, cortando varias de las cabezas. Pero las enormes fauces de las que todos crecieron todavía se estaban levantando, y pude imaginar cómo esas hileras de dientes giratorios se cerraban alrededor de Arthur. Al principio pensé que era un truco de la luz, pero al entrecerrar los ojos y enfocar el maná en mis ojos, me di cuenta de la verdad. La espada de Arthur estaba creciendo, alargándose hasta convertirse en una enorme arma de 2 manos que rivalizaba en tamaño con el martillo de Mika. Cuando cortó de nuevo, varias cabezas se desplomaron, incluidas algunas de las que ahora estaban volviendo a crecer. Regis había girado hacia el otro lado y estaba desatando otra ráfaga de fuego púrpura que devoró las sanguijuelas del terror que quedaban. Mika estaba fuera de la vista, pero Lyra, como yo, solo miraba la pelea en lo alto. Cuando las cabezas se formaron y comenzaron a crecer de nuevo, Arthur pateó uno de los troncos, arrojándose fuera del camino de la boca trituradora, luego pasó su enorme espada sobre su cabeza, balanceándose hacia abajo mientras caía. Donde el martillo de Mika había hecho poco en el cuerpo blindado del gusano Hidra, la hoja de éter cortó sin esfuerzo el costado de las fauces abiertas. Mientras Arthur caía en picado, arrastró la hoja a través del cuerpo de la bestia, abriéndolo como un pescado fileteado. El zumbido chirriante envolvió, pero a medida que más y más del imponente cuerpo se abría sobre el punto de luz que caía que era Arthur, el ruido se convirtió en un gorgoteo grotesco. Luego, a unos metros del charco de ácido alrededor de la base del gusano Hidra, Arthur desapareció en un destello violeta, solo para reaparecer donde había estado segundos antes, envuelto en electricidad. Sangre negra y ácido verde llovieron desde el interior abierto del gusano Hidra mientras se balanceaba de un lado a otro, luego se inclinó hacia nosotros, las aletas de su cuerpo abierto empujadas por la ráfaga de viento. Lyra pasó corriendo por delante de nosotros, y Bo gimió cuando se dio la vuelta y siguió trotando por el sendero, poniendo más distancia entre nosotros y el lugar donde caería el cuerpo. Arthur y Regis no se movieron. La tierra y el ácido explotaron hacia afuera cuando el cadáver golpeó el suelo, aplastando el rastro que habíamos estado siguiendo, la cabeza más larga cayó justo a los pies de Arthur. Luego perdí de vista todo cuando una pared de polvo y vapor amarillo envolvió la zona con un ruido como si el mundo se desmoronara. Cerré los ojos contra el rocío punzante de ácido y polvo, sintiéndolo pinchar a lo largo de mi piel expuesta donde quiera que me tocara, a pesar del maná que cubría mi piel. Bo emitió un gemido de preocupación y le di unas palmaditas en el cuello para consolarlo. Una ráfaga de viento se levantó y empujó la niebla cáustica. Arthur y Regis caminaban hacia mí, el gusano Hidra caído detrás de ellos. Su hedor era inimaginable. Sentí a Mika acercarse antes de verla. Ella salió de la nube, volando con cansancio, su piel cubierta de ampollas por todo el ácido con el que la habían salpicado. Partes de su armadura estaban desgarradas y la sangre brotaba de varias heridas de mordedura. En lugar de aterrizar en el suelo, se acomodó en Bo detrás de mí, con la espalda apoyada contra la mía, de modo que miraba hacia Arthur y Regis. Mika piensa que este lugar apesta, dijo en voz baja.
Necesitas practicar tu rotación de maná, dijo Arthur cuando nos alcanzó. No lo usaste en toda esa pelea. Sentí la cabeza de Mika apoyarse en mi hombro. Sí, profesor Eowyn, murmuró con cansancio. Y estabas distraído por lo que estaba frente a ti, así que ignoraste lo que no podías ver. Las fluctuaciones de maná de la parte principal del cuerpo, en su mayoría aún bajo tierra, que ocurrían cada vez que cortabas una cabeza deberían haberte dicho dónde atacar. Su mirada frustrada se centró en mí. Ellie, deberías haber sido la primera en notar esto. Estar en la línea de fondo no significa simplemente luchar desde atrás. Necesitas ver el panorama general y comunicarte con tus aliados. Sentí intensamente el aguijón de su reprimenda, pero solo pude responder con un firme asentimiento, sin confiar en mi voz para hablar. La verdad era que, en ese momento, Arthur ni siquiera se sentía como mi hermano. No aquí, en las Relictons. El vínculo que habíamos estado reformando en Vildorial se había quedado allí. Aquí, él era un maestro frío y distante, un protector sin emociones, el amor fraternal era un obstáculo, y por eso lo estaba reprimiendo. No estaba segura de cómo me hacía sentir eso. No creo que pueda aislar mis sentimientos de esa manera. Mis emociones son parte de lo que soy. ¿Quién es él, realmente, cuando está así? Deberíamos abandonar esta zona rápidamente, dijo Lyra, justo delante de mí. Miraba con cautela a las piscinas circundantes. Necesitamos descansar, pero este no es lugar para establecer un campamento. Arthur le hizo un gesto para que guiara el camino, y ella lo hizo, continuando en la dirección donde originalmente había visto el brillo distante de la luz. Nunca había visto una bestia de maná tan fuerte, dije en el siguiente silencio, tratando de reducir la tensión. ¿Cómo los magos antiguos alguna vez crearon tal cosa? ¿Y por qué? Las mentes más talentosas de Alacornia han estado tratando de averiguarlo durante cientos de años, respondió Lyra por encima del hombro. Los magos antiguos eran una raza pacifista, o eso creemos. Que hayan creado cosas como esta abominación, bueno, parece contrario a nuestra comprensión de su naturaleza. Me quedé en silencio por un rato, sin esperar una respuesta a mi pregunta retórica. Lo hiciste bien, Eleanor, continuó. Con la práctica, podrá aumentar el rango y la cantidad de creaciones conjuradas que puede mantener. Con suficiente fuerza de voluntad, también podrás hacer manifestaciones más complejas y poderosas, estoy seguro. Sentí a Mika moverse detrás de mí. Pensé que esta forma de hechizo era para entregar maná o algo así. Vaya. Sentí una ola de vergüenza dar a través de mí. Me volví a medias, puse una mano en el hombro de Mika y me concentré en mi forma de hechizo, inyectando maná en ella. Ese maná salió de mí, siguiendo el curso de las venas de maná de Mika hacia su núcleo. Lo siento, casi lo olvido. Mika respiró hondo, relajándose contra mí. Gracias, chico. Eso es mejor. Lyra se había dado la vuelta para mirarnos, y la atrapé escondiendo una sonrisa mientras volvía a mirar hacia adelante. La mayoría de las runas tienen múltiples niveles o fases de activación, y se vuelven más poderosas a medida que el portador se vuelve más fuerte y adquiere competencia en los hechizos provistos. Los emblemas y las insignias a menudo también tienen potentes efectos innatos, que no requieren activación para brindar su beneficio. Mika negó con la cabeza. Algo que todavía no entiendo, supongo. Entonces, ¿por qué todos los soldados de Alacrian no lucen un traje de tinta de cuerpo completo con estas insignias y esas cosas? Si un pequeño tatuaje casi puede poner a una adolescente en la etapa de núcleo plateado, ¿por qué no tienen ejércitos enteros de magos de núcleo blanco? O incluso más allá del núcleo blanco, magos de etapa de integración. La mayoría de los otorgamientos no dan como resultado una runa, explicó Lyra. Y cuando se otorga una runa, generalmente coincide con las capacidades del portador. Simplemente realizar el ritual más veces no da como resultado más runas.
Se dice que, en los primeros días de Alacordia, los soberanos intentaron hacer lo que sugeriste, obligando a sus súbditos a someterse a años de otorgamientos forzados, una y otra vez, incluso tatuándose o quemando las marcas en su carne en un intento de recrear los poderes de los antiguos magos. Pero esto es un poco diferente a si tus magos dicatianos inyectaran tinta en tus núcleos. El color del núcleo de un mago es un subproducto de una miríada de factores, como el linaje, el talento y la perspicacia, al igual que la recepción de una forma de hechizo para un mago Alacrian. Lo que, por supuesto, explica por qué estos esfuerzos fueron un rotundo fracaso y decenas de miles de personas murieron. Eso, al menos en parte, llevó al Alto Soberano a combinar las líneas de sangre. El otorgamiento no funciona en los asuras, pero la fisiología menor se puede mejorar con sangre asura, creando una nueva raza de seres capaces de manejar más runas y más fuertes. Eso es tan espeluznante, murmuré, un escalofrío me recorrió la espalda. Un continente entero nació como un experimento de mestizaje, dijo Mika, su tono sugería que estaba pensando lo mismo que yo. No es de extrañar que todos ustedes sean absolutamente psicóticos. Los hombros de Lyra se tensaron. Uno debe ir más allá del pantano para comprender su naturaleza fétida. Te prometo que mi orgullo por haber sido nombrada criado y regente no fue menor que el tuyo cuando fuiste nombrada lanza, Mika Earthborn. Pero experimentar una vida fuera del control de hierro del clan Britra, bueno, su paso se desaceleró y miró hacia la penumbra y la niebla sobre nosotros. Al principio, pensé que eran ustedes los dicatianos los que estaban locos. Tu clase de magia desorganizada y destartalada, la forma en que doblaste la rodilla ante reyes y reinas menores, como pobres imitaciones de nuestros soberanos, y toda esa libertad. ¿Cómo se podría hacer algo cuando todos los hombres y mujeres eran libres de deslizarse por la superficie de su continente como insectos en la oscuridad? Pero cuanto más tiempo me quedaba en Dikaten, más claro se me hacía, quién de nosotros estaba loco. Caminamos en silencio durante un minuto o más, acercándonos lo suficiente al borde de la zona para que todos pudieran ver el muro de piedra curvo y el portal arqueado reluciente que Arthur usaría para llevarnos al siguiente. ¿Cuántos dicatianos crees que has matado? Preguntó Mika de repente. Podía sentir su cuerpo tensarse contra mi espalda. ¿Por mi propia mano? Lyra preguntó sin dudarlo. Cientos, me imagino. ¿Bajo mi mando? Decenas de miles, como mínimo. Ya cansado y nervioso, mi estómago se agrió al pensar en toda esa muerte. Tanta gente murió en esta guerra, ¿y por qué? Miré por encima del hombro a Arthur, esperando que interviniera, para evitar que Mika y Lyra cayeran en otra pelea. Apartaba la mirada de nosotros, su perfil claro contra el tenue telón de fondo de la zona, y me di cuenta de que en realidad no estaba escuchando esta conversación. Pude ver en la forma de sus hombros, su forma de andar rígida, el leve ceño fruncido en sus rasgos afilados, mi hermano estaba a 1.000.000 de millas de distancia. Me preguntaba cuál de sus muchas aventuras estaría ahora en su mente. Con el cadáver del gusano Hydra aún visible en la distancia detrás de nosotros, parecía imposible que alguien pudiera estar pensando en otra cosa que no fuera esa pelea, pero parecía estar consumiéndome solo a mí. Arthur había pasado por mucho, y aunque me había contado muchas historias, sabía que había más que estaba dejando de lado. Esta conversación sobre la guerra y todas las muertes innecesarias lo hacían sentir culpable. Probablemente lo sea, pensé. Se culpa a sí mismo por no poder volver antes. No ser lo suficientemente fuerte. ¿Y tú, Lanza? Preguntó Lyra. ¿Cuántos alacrianos has matado? No lo suficiente, respondió Mika, la hostilidad resumaba de esas dos simples palabras. Luego, después de vacilar un segundo, agregó. O demasiados. No lo sabré, supongo, hasta que todo esto esté hecho. Estamos aquí, dije mientras la pared de la zona se levantaba frente a nosotros, la única brecha en la piedra oscura era un único arco tallado.
El portal dentro del marco era suavemente luminiscente, pero a donde quiera que llevara ese portal, sabía que no era a donde íbamos. Arthur pareció volver a la realidad, marchando delante de nosotros y sacando una media esfera metálica de su almacenamiento dimensional. El camino a seguir no está del todo claro, dijo mientras activaba el dispositivo. El portal opaco se volvió translúcido, como una puerta abierta, y varias imágenes se mezclaron y desenfocaron en rápida sucesión en el otro lado. Tengo un mapa en mi cabeza, pero son solo imágenes. El camino hacia la siguiente ruina Aljin, la siguiente piedra angular, es confuso. Puede que nos lleve algunos intentos. Estamos juntos en esto, dije, inmediatamente avergonzada por el optimismo infantil que salió en mi voz. Mika se deslizó de la espalda de Bo, su mirada se movió de Lyra a mí, luego a Arthur. Con suerte, la siguiente zona o lo que sea huela mejor que este lugar, ¿sí? Lyra sacudió la cabeza, su cabello rojo fuego cayó sobre sus hombros. Rara vez las zonas se vuelven más agradables a medida que asciendes. Mika puso los ojos en blanco y levantó las manos. Entonces, mis esperanzas de que encontremos un resort completo con aguas termales y vino de miel se han ido por la ventana. Con una sonrisa irónica y sin humor, Arthur hizo un gesto hacia el portal. Solo hay una forma de averiguarlo. Si te gusta el contenido no olvides suscribirte y darle me gusta, hasta la próxima.